Hola a todos y bienvenidos. Me gustaría hablar sobre otro ejemplo de condiciones de frontera. En este caso sería en dos dimensiones. Por ejemplo, encuentre la temperatura del interior de un disco de radio R cuando la temperatura en la frontera se especifica en coordenadas polares. Es decir, vamos a tener una temperatura en la frontera de nuestro dominio, la cual, bueno, va a depender tanto del tiempo, digamos un coseno del tiempo, y va a depender también de teta, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos con respecto a teta, la temperatura puede variar a lo largo de la frontera. Es decir, no es necesario que la frontera tenga exactamente la misma temperatura. Suponiendo, por ejemplo, que hay una fuente de calor en un lado y el otro está a temperatura ambiente, bueno, o incluso frío, podemos tener condiciones de frontera en la que la temperatura sube y en donde está del otro lado frío va a bajar. Y esto se va a ver de esta manera. Y bueno, la temperatura se puede ir regularizando a distintos tiempos conforme va pasando el tiempo en la frontera. Y bueno, va a haber un punto donde, dado que hay una fuente de calor y una fuente, digamos, sí, fría, un punto frío, un punto caliente y un punto frío, va a haber puntos que básicamente no van a cambiar de temperatura, ¿sí? Que van a ser, por ejemplo, estos dos extremos que pertenecen a dos ángulos específicos. También necesitamos una temperatura inicial, es decir, una condición inicial para la temperatura de nuestro disco. Tenemos que partir de algún lado. Y bueno, para esto me gustaría dejar aquí estas condiciones de frontera en dos dimensiones y pasar a condiciones de frontera que mencionamos en el video pasado, que serían las condiciones de frontera de tipo 2. ¿Sí? Temperatura del entorno especificada. Entonces, seguimos con nuestra barra sigue aislada, pero exponemos nuestra barra a dos líquidos, no necesariamente de la misma temperatura, ¿no? En un lado está a cierta temperatura y en otro lado está a otra temperatura. Al poner la dependencia con respecto al tiempo en las temperaturas, estoy diciendo que la temperatura en los extremos puede estar cambiando, no es necesariamente constante. Entonces, estamos suponiendo que tenemos una barra aislada, la exponemos a estas dos condiciones. Y bueno, no podemos decir que la temperatura en los extremos en la barra sean los mismos que el líquido, pueden ser distintos, depende de la condición inicial. Pero sí conocemos la ley de enfriamiento de Newton, lo cual nos ayuda a describir cómo es el flujo de calor. Por una convención física, se suele decir que el calor se desplaza hacia el frío, ¿sí? Es decir, que el frío es cierta ausencia de calor. Entonces, esto viene porque, bueno, el calor está asociado con energía, ¿no? Bueno, entonces el flujo del calor en la barra lo podemos ver como los extremos, digamos en x igual a 0 y x igual a L, como cierto coeficiente de intercambio de temperatura, el cual lo vamos a multiplicar por nuestra función U, ¿sí? que describe la temperatura en la barra en su punto inicial menos la temperatura inicial de este líquido, que es nuestra condición de frontera. Y en el extremo opuesto de la barra la podemos ver como esta constante de este coeficiente de intercambio de temperatura, donde tenemos la función U en L de T menos G2 de T. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante, el flujo externo del calor es proporcional a la derivada normal interna a través de la frontera, ¿sí? Esto lo podemos ver como estas dos fórmulas, ¿sí? En una dimensión, en x igual con 0, en la coordenada x igual con 0, o sea, al inicio, tenemos que es k por la derivada parcial de u con respecto a x de u en 0, t, y en el otro extremo de la barra es menos k por la derivada parcial de u de nuestra función en L, T con respecto a x. ¿Sí? Y en dos dimensiones,
en dos dimensiones puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que la derivada con respecto a, digamos, a n de nuestra función u sea mayor a 0, ¿sí? Si esta derivada es mayor a 0, significa que bueno, el calor está saliendo, ¿sí? A ver, entonces esto nada más sería al revés, creo que lo puse inverso, sería el calor está afuera y adentro está frío. Entonces, por esta convención física, el calor está ingresando a nuestro dominio de interés, que bueno, puede ser un círculo o puede ser una figura un poquito más caprichosa, o puede ser que el calor esté fluyendo al exterior de nuestro dominio, y es donde la derivada con respecto a u, perdón, la derivada de u con respecto a n va a ser, de nuestra función u va a ser menor que 0. Esto significa que está saliendo calor de este dominio. Y es por eso que las condiciones en frontera, bueno, las vamos a ver a través de estas derivadas parciales. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.